Me llamo Brenda Foster y a los 30 años pensé que por fin había construido una vida libre de las garras de mi familia. Construí mi carrera desde cero, invirtiendo todo en una startup tecnológica y convirtiéndola en algo que valía una fortuna. Sacrifiqué tiempo, sueño e incluso relaciones para llegar donde estoy hoy. Pero para mi familia nunca fue suficiente. El sábado pasado, en una cena familiar, mis padres se acercaron con una sonrisa burlona y soltaron una bomba. Mañana nos mudamos a tu casa. Sin excusas. Mi hermana, recostada junto a su novio, asintió como si ya estuviera decidido. Sus caras de suficiencia me quemaron, esperando que me diera la vuelta como siempre. Solo sonreí y respondí, «De acuerdo, pero no olvides traer 860,000 para mañana». La sala se quedó paralizada. Lo que no sabían es que ya había tomado una decisión que jamás verían venir. Quédense para ver cómo su plan fracasó. Antes de adentrarnos en mi historia, díganme desde qué ciudad la están viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Crecer en nuestra modesta casa de ladrillo en Greenville era como dos vidas separadas que se fusionaban bajo un mismo techo. Yo era la hija mayor, de quien siempre se esperaba que resolviera todo, mientras que a mi hermana menor le daban todo por sentado. Mis padres invertían miles de dólares en su matrícula de escuela privada cada año, presumiendo de su potencial a pesar de sus malas calificaciones y faltar a clases. Incluso le compraron un descapotable rojo brillante que aparcó con orgullo en la entrada de nuestra casa, mientras yo caminaba hacia el instituto público con una mochila llena de libros de texto de segunda mano que había comprado yo mismo. Sus clases de arte, sus viajes de verano a Europa, mis padres lo financiaron todo, considerándolo una inversión en su espíritu creativo. Mientras tanto, me dijeron que me las arreglara con lo que tenía. No solo era una consentida, me lo quitaba todo directamente. De adolescente me pedía prestado el dinero de niñera, prometiendo devolvérmelo, pero nunca lo hizo. Una vez usó la tarjeta de crédito de mis padres para comprar una chaqueta de diseñador de $200, se la puso 2 veces y luego la guardó en el armario. Cuando la reprendí, sonrió con suficiencia. «Eres una tacaña, Brenda». Mis padres la apoyaron, diciendo que debía ser más generosa por ser la hermana mayor. Me dolió, pero lo acepté, sabiendo que discutir era inútil. El golpe más duro llegó cuando conseguí una beca parcial para estudiar en el extranjero, en Londres, un sueño que había perseguido durante años. Esa primavera, la factura del hospital por la cirugía de urgencia de mi padre nos afectó gravemente. Mis padres no le pidieron que contribuyera, era demasiado joven. En cambio, recurrieron a mí. Renuncié a la beca, me quedé en casa y conseguí un trabajo en un supermercado local, cobrando latas para ayudar a pagar la deuda. Me dieron las gracias una vez y luego volvieron a elogiar su último cuadro. Fue entonces cuando supe que siempre sería su apoyo, nunca el que celebrarían. Después de eso, dejé de buscar su aprobación. En la escuela me dediqué por completo a mis estudios, sacando las mejores notas en matemáticas y ciencias mientras trabajaba de noche. Abrí una cuenta de ahorros en secreto, decidida a construir algo que ellos no pudieran tocar. Para el último año de secundaria, había ahorrado lo suficiente para cubrir mi primer semestre de universidad sin su ayuda. Ella, mientras tanto, reprobó la mitad de sus materias, pero aún así tuvo una fiesta de graduación con un pastel que nunca podría permitirme. Mis padres aplaudieron mientras ella bailaba, sin darse cuenta de que yo estaba en la esquina, planeando en silencio mi escape. No era solo cuestión de dinero, era el recordatorio constante de que era invisible, a menos que necesitaran algo, como cuando arreglé nuestro lavabo que goteaba mientras estaban demasiado ocupados llevándola a la inauguración de una galería, o cuando pasé los fines de semana dando clases particulares a niños para ganar dinero extra mientras ella se gastaba la tarjeta de crédito en zapatos nuevos. Cada vez que pensaba en confrontarlos, su voz resonaba en mi cabeza. ¿Por qué no pueden simplemente alegrarse por mí? Y mis padres asentían como si mis sacrificios fueran solo parte de ser responsable. Mirando hacia atrás, esos años despertaron en mí una llama.
No iba a dejar que su favoritismo definiera mi futuro. Estudié más, trabajé más y me prometí a mí misma que nunca más dejaría que se aprovecharan de mí. Esa determinación me sacó de esa casa, lejos de sus expectativas, y me llevó a un mundo donde finalmente podría valerme por mí misma. Terminé la preparatoria y la universidad se convirtió en mi campo de batalla por la independencia, lo que me llevó directamente al duro trabajo de construir algo real. Me matriculé en una universidad local en Greenville con una beca parcial que apenas cubría la matrícula. Para compensar, compaginaba 2 trabajos: camarero en un concurrido restaurante de Main Street y asistente administrativo en un hospital cercano. Casi todas las noches sobrevivía con solo 5 horas de sueño, tomando café a borbotones para mantenerme despierto para las clases de la mañana. Mientras tanto, mis padres pagaban la matrícula completa de mi hermana en una prestigiosa universidad de artes liberales. Salía de fiesta con sus amigos, publicaba fotos de sus viajes a la playa y nunca se preocupaba por las facturas. Veía sus publicaciones durante mis descansos. Su sonrisa despreocupada contrastaba marcadamente con mis pies doloridos y mis interminables hojas de cálculo. Una tarde lluviosa en una cafetería del campus, conocí a Daniel Brooks, un ingeniero de software con una intensidad discreta. Nos unimos gracias a nuestras apretadas agendas, intercambiando historias sobre sesiones de estudio nocturnas y trabajos extra. Él había crecido arreglando computadoras para ganar dinero extra, así que lo entendía. La autosuficiencia no era solo una opción, era supervivencia. Daniel se convirtió en mi ancla, la única persona que veía mi motivación y no me juzgaba por ello. Comíamos tacos baratos después de los turnos, soñando con construir algo más grande que nosotros mismos. Su ánimo me animó a seguir adelante cuando quería rendirme, sobre todo en los días en que el agotamiento hacía que cada paso pareciera una espera en el barro. Entre clases y trabajo, me topé con un curso en línea sobre tecnología sanitaria. No era glamuroso, pero me cautivó. La idea de usar la tecnología para ayudar a las personas a controlar su salud a distancia me fascinaba. Empecé a hacer prácticas en una pequeña startup de Greenville, centrada en una aplicación de seguimiento de la salud, inicialmente sin remuneración. El equipo trabajaba de forma improvisada en una oficina pequeña con sillas desparejadas. Invertí mis ahorros, $2,000 que reuní de las propinas de los restaurantes, en su proyecto inicial, apostando por su potencial. Pasar las noches programando prototipos básicos o analizando datos de usuarios se convirtió en mi obsesión. No solo estaba aprendiendo, estaba construyendo un futuro que podía controlar. Para el último año de secundaria, me gradué con un promedio de 3.7 y mi deuda estudiantil era menor que la de la mayoría, gracias a que me había dejado la piel trabajando. La startup me ofreció un puesto a tiempo completo y acepté. Durante los siguientes 5 años, pasé de becario a desarrollador jefe, dedicando cada hora libre al crecimiento de la aplicación. Alcanzamos hitos, nuestros primeros 10,000 usuarios y posteriormente un contrato con un sistema hospitalario local. Mi participación en la empresa creció con una combinación de esfuerzo propio y pequeñas inversiones de mis ahorros. A los 27 años, compré un modesto apartamento de una habitación en las afueras de Greenville, cerca de nuestra oficina. No era lujoso, pero era mío, y lo pagué sin ayuda de nadie. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi familia vería lo que había construido y lo respetaría. Así que, a los 28 años, los invité a visitar la oficina de nuestra startup cuando alcanzamos nuestro primer millón en ingresos. Mis padres entraron con los ojos como platos al ver los elegantes monitores y al equipo ajetreado. Mi hermana los seguía tomando fotos para sus redes sociales. Asintieron y dijeron cosas como: «Esto es impresionante y lo has hecho muy bien». Pero entonces llegaron las preguntas demasiado específicas, demasiado impulsivas. Mi padre preguntó sobre la valoración de la empresa, cuánto valían mis acciones. Mi madre insistió: «Estás ganando mucho dinero ahora, ¿verdad? La familia ayuda a la familia». Mi hermana intervino, sugiriendo que podía compartir la riqueza para facilitarles las cosas. Sus palabras sonaban cálidas, pero sus ojos brillaban con algo más.
Avaricia, simple y llanamente. Esa noche, despierta, repasé sus comentarios. Daniel se sentó conmigo, señalando cómo cambiaban de tono cuando hablaban de dinero. No era orgullo, era cálculo. Había pasado años demostrando que no necesitaba su aprobación, pero ahora veía que no estaban allí para celebrarme. Estaban explorando qué podían llevarse. Se me revolvió el estómago al darme cuenta. Había construido esta vida de la nada y ya me rondaban como buitres. Ese momento endureció mi determinación. Pase lo que pase, protegería lo que era mío, sin importar quién se interpusiera en mi camino. Unos meses después de esa visita, los susurros de la tía Carol confirmaron lo que temía sobre la creciente avaricia de mi familia. Todo empezó con una llamada a altas horas de la noche. La tía Carol, la hermana mayor de mi padre, siempre había sido la única familiar que se daba cuenta del favoritismo. «Brenda», dijo en voz baja, «tus padres están en serios problemas. Han acumulado más de $50,000 en deudas con la tarjeta de crédito, todo para mantener a tu hermana en ese apartamento de lujo y financiar sus viajes». Me quedé paralizada, agarrando el teléfono. Continuó contándome cómo mis padres habían pagado el loft de Lore en la azotea del centro de Greenville y una escapada de una semana a París mientras sus ahorros se agotaban. Peor aún, Carol los oyó hablar de confiar en ti para que los rescataras, contando con el éxito de mi startup para arreglar su desastre. Al día siguiente, escuché una conversación que me heló la sangre. Mi padre estaba hablando por teléfono en nuestra antigua sala familiar, pensando que no podía oírme. «Brenda ahora tiene ese apartamento enorme», dijo con tono cortante. «Podemos mudarnos, ahorrar en el alquiler y conseguir que ella contribuya más. Es lo justo». Sus palabras me impactaron. Me quedé de pie tras la puerta, con recuerdos palpitantes de cuando Lori me pidió prestado el dinero de niñera de adolescente, nunca lo devolvió, y mis padres no le hicieron caso. No se trataba solo de espacio. Vieron mi hogar, mi éxito como su red de seguridad personal. La traición me quemaba el pecho con más fuerza que nunca. No iba a dejar que tocaran lo que había construido. Esa semana contacté con Patrick Sullivan, un abogado de Greenville recomendado por un colega. En su pequeña y ordenada oficina, le expliqué todo: el crecimiento de mi startup, mis acciones y el repentino interés de mi familia. Patrick, tranquilo y perspicaz, valoró mi participación en poco más de $1 millón. «Tienes que proteger esto», dijo, ajustándose las gafas. Acepté. Elaboramos un plan para transferir toda mi participación a un fondo de capital riesgo por $860,000, un acuerdo transparente que mantendría mis activos fuera del alcance de cualquiera. Firmé los documentos iniciales en secreto, asegurándome de que la transacción se cerrara antes de que mi familia pudiera interferir. Cada paso se sentía como una armadura que protegía lo que había ganado. Lo mantuve en secreto, incluso a Daniel al principio. Pero una noche, mientras pedían comida para llevar en mi apartamento, me derrumbé. «No están orgullosos de mí», le dije con la voz temblorosa. «Solo quieren lo que tengo». Daniel escuchó su mano firme sobre la mía y me recordó que no estaba sola. Ya había visto la actitud desdeñosa de mis padres, como cuando se saltaron mi graduación de la universidad para llevar a Lori de compras. «Tú puedes», dijo. «Siempre has sido más fuerte de lo que te creen». Sus palabras me dieron estabilidad, alejándome del borde de la duda. Para prepararme para la tormenta que se avecinaba, me apoyé en Sharon Ellis, una colega perspicaz que se había convertido en una amiga cercana y una posible socia. Mientras tomábamos un café, compartí mis temores sobre las intenciones de mi familia. Sharon, quien ya había lidiado con su propio drama familiar, no lo edulcoró. «Te presionarán más cuando se den cuenta de que no cedes», advirtió. Pasamos horas pensando en maneras de mantener mi startup en marcha, incluso si mi familia intentaba descarrilarla. Su confianza en nuestro próximo proyecto, una nueva función para una aplicación de salud, me ayudó a centrarme.
Con el apoyo de Daniel y la mente estratégica de Sharon, me preparé para la confrontación que sabía que se avecinaba. Mi familia creía que podían pisotearme, pero yo estaba dispuesto a ponerles límites que no podían cruzar. Ese sábado por la noche, en Magnolia's Italian Bistro, en el centro de Greenville, el ambiente se llenó de tensiones no expresadas. Mis padres estaban sentados frente a mí, con la cara engreída, como si ya hubieran ganado. Mi hermana Lori se relajaba junto a su novio Brian, revisando su teléfono con una sonrisa aburrida. Daniel se sentó a mi lado, con una presencia firme mientras la tía Carol observaba en silencio desde el extremo de la mesa. El tintineo de vasos y las conversaciones de los comensales cercanos se apagaron cuando mi padre se inclinó hacia adelante, con voz baja y segura. «Brenda», dijo, «lo hemos decidido. Mañana nos mudamos a tu apartamento. Tiene mucho espacio y es hora de que nos ayudes». Mi madre asintió, con los labios fruncidos. «Es lo que hacen las familias», añadió como si ya fuera un hecho. Dejé que las palabras me calmaran el pulso. Lo había visto venir gracias a la advertencia de la tía Carol y a las intrigas de mi padre, que había oído por casualidad. Sonriendo con calma, dejé el tenedor. «Qué interesante», dije con voz tranquila. «Porque ya vendí esa casa por $860,000. Si quieres mudarte, trae esa cantidad a la mesa». La mesa se quedó en silencio. Mi padre apretó la mandíbula y abrió mucho los ojos, sorprendido. La sonrisa de mi madre se desvaneció, reemplazada por un parpadeo atónito. Lori dejó caer el teléfono, con el rostro contorsionado por la incredulidad. Brian se quedó mirando, con el tenedor congelado en el aire. No esperaban que les respondiera, y mucho menos que los superara en maniobras. Lori se recuperó primero, con voz cortante. «Eres tan egoísta, Brenda, siempre acaparando todo para ti», espetó, con palabras cargadas de veneno. Brian intervino con tono burlón. «¿Qué? ¿Te crees mejor que nosotros? Siempre has tenido celos de Lori». Sus acusaciones me dolieron, pero había oído cosas peores de pequeña. Mi padre me respondió con voz fría. «Le estás dando la espalda a tu familia», dijo. «Me aseguraré de que todos en Greenville sepan qué clase de hija eres». Su amenaza fue como un puñetazo, con la intención de hacerme sentir culpable y someterme. Mi madre, siempre tan virtuosa, dejó escapar un llanto. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», susurró, «sacrificar tanto de joven». Sus palabras sonaron huecas. Esos sacrificios no fueron nada comparados con los años que pasé sobreviviendo mientras financiaban los caprichos de Lord. No me inmuté. «¿Te refieres a los sacrificios que hice?», pregunté con tono firme. «Como renunciar a mis sueños para pagar tus cuentas. Ya no quiero ser tu red de seguridad». Esas palabras fueron como un alivio. Años de resentimiento se desbordaron. La mano de Daniel encontró la mía bajo la mesa, su agarre cálido y reconfortante, animándome a mantenerme firme. La tía Carol, silenciosa hasta ahora, asintió sutilmente desde el otro lado de la mesa, con la mirada firme y orgullosa. Su apoyo me afianzó mientras los rostros de mi familia se distorsionaban de ira, conmoción y desesperación. Lori se burló, murmurando algo desagradecido, mientras mi madre se secaba los ojos, haciéndose la víctima. La mirada de mi padre presagiaba problemas, pero la mantuve firme. Creían que podían obligarme a renunciar a mi hogar, a mi vida, pero ya había tomado medidas para protegerla, y ni la culpa ni las amenazas cambiarían eso. Las consecuencias de esa cena cayeron como una tormenta sureña, implacable, empapando todo a la vista. Para el lunes por la mañana, Lori había recurrido a Facebook e Instagram, pintándome como un monstruo sin corazón. Brenda es demasiado codiciosa para ayudar a su propia familia. Publicó junto a ella una foto suya con lágrimas en los ojos. Los comentarios llovieron de sus amigos de Greenville, gente que conocía desde la preparatoria. «¿Cómo pudiste abandonarlos?». Uno escribió, «La familia es lo primero». Otro intervino,
cada notificación era como un codazo, y vi como viejos conocidos me eliminaban de la lista de amigos. Su lealtad se veía afectada por sus mentiras. Quise responderles para contarles sobre los años que había llevado las cargas de mi familia, pero me contuve. Interactuar solo alimentaría su narrativa. La situación se agravó una semana después, cuando mis padres irrumpieron en la oficina de mi startup sin avisar. Estaba presentando una nueva función de la aplicación a Rebecca Klein, mi jefa, cuando sus voces interrumpieron el espacio diáfano. «¿Dónde está Brenda?», gritó mi padre con la cara roja. «Nos merecemos nuestra parte de esto». Mi madre me siguió, agitando los brazos y gritando sobre cómo les había robado la oportunidad de una vida mejor. Rebecca abrió mucho los ojos y mis compañeros silenciaron sus teclados. Di un paso al frente, con el corazón acelerado, e intenté calmarlos. «Este no es el lugar», dije en voz baja pero firme. No se inmutaron, exigiendo que hiciera lo correcto por mi familia. No tuve más remedio que llamar a seguridad. 2 guardias los escoltaron fuera mientras mi madre gritaba: «¡Te vas a arrepentir, Brenda!». La humillación me quemó, pero me mantuve firme, negándome a dejar que sabotearan mi trabajo. De vuelta en mi apartamento, me reuní con Patrick Sullivan, el abogado que se había encargado de la transferencia de mis acciones. Revisó la documentación y confirmó que el acuerdo de $860,000 era impecable. «No pueden tocarlo», dijo, hojeando los documentos. «No hay motivos para una demanda». Exhalé un suspiro de alivio, mezclado con cansancio. Más tarde, la tía Carol dijo que su voz era pesada. Se enteró de que mis padres habían hipotecado su casa por segunda vez para cubrir más gastos de Lori, muebles nuevos, otro viaje. «Se están ahogando», dijo, «y te culpan a ti». Negué con la cabeza, sintiendo el peso de sus decisiones. Habían creado su propio desastre, pero yo ya no iba a limpiarlo. Esa semana, tomé una decisión. También bloqueé los números de mis padres. No más llamadas, no más mensajes. La decisión fue como cortar una cuerda que me había estado estrangulando durante años. Centré mi atención en Sharon Ellis, mi compañera y amiga, que estaba lista para lanzar nuestro próximo proyecto. Una actualización de la app de salud con mucho potencial. Nos pasábamos noches enteras en su casa haciendo planes. Sus agudas ideas me impulsaban a seguir adelante. «Eres libre ahora», me dijo una noche, ofreciéndome un café. «No dejes que te arrastren de vuelta». Sus palabras calaron hondo y, por primera vez en semanas, me sentí más ligero. La tormenta seguía azotando, pero yo estaba encontrando mi camino, rodeado de gente que me valoraba por lo que era, no por lo que podía darles. 6 meses después, mientras Daniel y yo desempacábamos cajas en nuestra nueva casa a las afueras de Greenville, el peso del pasado finalmente se aligeró. Nos casamos en una ceremonia discreta en un parque local, solo nosotros, algunos amigos cercanos y la tía Carol, radiante desde la primera fila, sin una recepción lujosa, sin dramas, solo una simple promesa de construir una vida basada en el respeto mutuo y la independencia. Nuestro nuevo hogar, un acogedor apartamento de 2 habitaciones con espacio para una futura familia, se sentía como un nuevo comienzo. Pasábamos las tardes acomodando muebles, riéndonos mientras pedíamos comida para llevar y planeando una vida que duraría horas, libre de las expectativas que antes me habían encadenado. Con Sharon Ellis a mi lado, invertí la mayor parte de los $860,000 que transferí de mis acciones de la startup en una nueva empresa, una aplicación de salud avanzada enfocada en el seguimiento del bienestar mental. La habilidad estratégica de Sharon y mis habilidades de programación encajaron a la perfección. En cuestión de meses, lanzamos la aplicación, ganando terreno en las clínicas locales y alcanzando un hito de ganancias antes de lo esperado. Contratamos a 3 nuevos desarrolladores de Greenville. Su entusiasmo me recordó por qué amaba este trabajo. Cada noche en la oficina, cada avance era la prueba de que había tomado la decisión correcta, apostar por mí mismo en lugar de dejar que mi familia me agotara.
Mientras tanto, mi familia afrontaba las consecuencias de sus decisiones. La tía Carol, mi único vínculo con ellos, compartió las novedades. Lori y Brian se separaron tras una acalorada discusión por dinero, pues él se había cansado de sus gastos incesantes. Ella se mudó a un pequeño estudio y trabajó como asistente administrativa en una inmobiliaria local, apenas sobreviviendo con un salario modesto. Sus publicaciones en redes sociales, antes llenas de ostentación, ahora mostraban una vida más tranquila, sin el sustento de las tarjetas de crédito de mis padres. A mis padres no les iba mucho mejor. Para cubrir sus deudas, incluida la segunda hipoteca, vendieron la casa familiar, la misma en la que yo crecí. Se mudaron a un apartamento básico para jubilados, obligados a reducir sus salidas a comer fuera y sus vacaciones. La tía Carol dijo que todavía se quejaban de mí, culpándome por sus dificultades, pero yo no sentía culpa. Habían construido su propia jaula. Mirando atrás, vi la verdad con claridad. Poner límites no era egoísta, era supervivencia. La dependencia de mi familia en mí, su suposición de que siempre cedería, los había llevado a este punto. Había pasado años cargando con su peso, desde los sacrificios de la adolescencia hasta sacarlos de apuros para pagar las facturas del hospital. Pero ya no. Dejarlos me dio la libertad de construir una vida rodeada de personas que valoraban mi esfuerzo. Daniel, con su apoyo constante, Sharon con su férrea colaboración, la tía Carol con su silenciosa fortaleza. Mientras estaba sentada en nuestra nueva casa, viendo a Daniel colgar una foto de nuestra boda, sentí una parte que no conocía. Las cicatrices de su traición persistían, pero ya no me definían. Había elegido la libertad y valió la pena cada